Buenas noches, mi nombre es Eric Flores, @EricFloresQ en Twitter y también redactor para frontendlabs.io. Me dedico netamente al frontend, aunque de vez en cuando también hago un poco de iOS. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día es un poco sobre el Pebble, que es un reloj, es un smartwatch en sí. Ya, por ejemplo, esto vendría a ser lo que es un Pebble, que es un smartwatch, que viene a ser la competencia del Android Wear y lo que vendría a ser la competencia del Apple Watch. El Pebble es en sí una startup que maneja un reloj de e-paper, un pantalla de e-paper y con duración de hasta una semana. A mí me duró casi 5 días, no 7 días, sí, 5 días me duró la batería. Y también le he metido el agua 5 metros y también me ha aguantado y todo genial. Como podemos ver, tiene funciones básicas, settings, Bluetooth, actividad física y hay una parte con el tiempo. Yo lo tengo ya casi un año, tiene en el mercado casi 2 años más o menos. Yo me lo compré cuando la versión de cerca estaba entrando a la versión 2. Yo me lo compré en sí, ¿por qué? Porque tenía un SDK para desarrollo, más que por la moda y por ¿cómo se llama? Y porque simplemente para meterme en verdad me lo compré más para jugar un poco. Entonces, miren, por ejemplo, acá hay dos aplicaciones curiosas. Una que es para hacer check-in y otra que es para ver Twitter. Para hacer un tweet, escribir acá es muy incómodo, por cierto, ¿ven? Tiene que estar tecleando cada rato. Bueno, son propuestas. Ver tu timeline. ¿Ven? Que también lo va a hacer la Apple Watch, también lo hace el Android Web, pero esto lo está haciendo todo en la manera de paper, es un poquito más rústico, se puede decir. Entonces, muchas gracias. Entonces, lo primero que cuando entramos lo primero que tenemos que aprender o saber cuando entramos al mundo de los smartwatches, los wearables, y en sí del Pebble es que hay dos tipos de aplicaciones, que es un Watch App y un Watch Face. Lo que hoy día vamos a desarrollar con Pebble.js es un Watch App. Los Watch Face, por ejemplo, por lo general, hasta donde yo he visto, se manejan con lenguaje C. Pero los Watch Apps también se pueden hacer con C, pero además con el tiempo empezaron a crear un SDK para JavaScript, para hacerlo un poquito más fácil. Como podemos ver en los ejemplos, los Watch Apps, acá tenemos por ejemplo el de GoPro, para manejar el play y el pause de la GoPro, para la generación de QRs, para manejar lo que es los pasos, protocolos y todo eso. Y también esto acá para obtener el tiempo, que es lo que digamos vamos a revisar, cómo obtener el tiempo con una aplicación con Pebble.js. Los Watch Face vendrían a ser estos de acá, caritas personalizadas para tus relojes, ¿no? Este de acá y este. Por ejemplo, una cosa interesante que me pareció, que no pensaba que llegaría a tener el Pebble, es el tema del acelerómetro. Porque, por ejemplo, hay una opción de, como lo tenemos, por ejemplo, que es usando el acelerómetro, y que fue una de las primeras fumadas que vi en Pebble, porque hasta juegos hay. O sea que no solamente es solamente para hacer aplicaciones simples, también hay juegos que no he visto, por ejemplo, en el Apple Watch. Es cierto. Sí, claro. Y ahorita, bueno. Ahora entonces, eso consume más batería. ¿Cuál? Un Face Phone que usa el acelerador. Obviamente, claro, yo lo probé, me va a durar la batería 3 días. Y pues un montón. Claro, que estás en el micro y te estás moviendo y la gente te queda mirando raro. Y es chévere porque la gente dice, ¿y por qué se le mueve el reloj? O sea, ¿por qué se le mueven los numeritos? También, por ejemplo, ahora voy a mostrar un par más ya para más o menos dejar claro un poco el ecosistema de lo que está haciendo Pebble y entrar ahorita en el tiempo. Por ejemplo, ya es el acelerómetro, este es el Bianca.
Y bueno, y este es uno de los más clásicos, uno de los más valorados Casio. en la tienda. Claro, es un caso, ¿no? Y bueno, y ese hay un montón, ¿no? Ese es supuestamente con el que arrancaron. Entonces, como les había hablado, como bien Watchface y WatchApps, todos esos se consiguen mediante la aplicación de PB que podemos ver ahí en el iPhone. Entonces, esto por ejemplo vendría a ser la conectividad que hay entre mi celular y el reloj. Y acá están todas las aplicaciones que yo tengo ahorita en mi reloj, que desde acá las puedes instalar. Por ejemplo, la de Swap, que sí lo uso un montón para hacer checking. La de Twitter también para dar favorito, dar retweet rápido nada más. Y estas son dos demos que ahorita vamos a explicar. Y acá hay otra que ya me he ido bajando, ¿no? Por ejemplo, acá hay una de Misfit, que es la de acá, que es o sea, es una aplicación, un WhatsApp autónomo, o sea, no depende de otra aplicación que esté en el celular para registrar los pasos que estés dando. Y es una gran ventaja porque en el Apple Watch, por ejemplo, se mencionó de que no hay aplicaciones autónomas. Todo depende de la aplicación que esté instalada en tu dispositivo. Entonces tú no puedes hacer aplicaciones solas. En cambio en el PB sí lo puedes hacer. Bueno, en Android igual no hace tanto porque de Android no manejo mucho. Más estoy metido en iOS. Por ejemplo, este de Tetris que salió hace 2 semanas, lo estamos usando ahora y así. Entonces, imagínense, también se puede hacer animaciones, se puede hacer un montón de cosas. Ahora, hay una gran diferencia cuando tú quieres hacer, por ejemplo, aplicaciones para iOS y para Android. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Android tienes más libertad. Porque en Android tú puedes, por ejemplo, mostrar toda tu lista de contactos y seleccionar y hacer una llamada rápidamente con Android, pero con iOS no se puede. Siempre va a haber ese tipo de diferencia. Luego, acá tenemos, por ejemplo, más opciones. Tenemos las esferas, que ellos sin esferas, pero son los watch face, que usan para que lo vayas agregando más. Y así hay un montón. Luego, por ejemplo, ahí tenemos aplicaciones y hay una sección de juegos. Hay una versión de Flappy Bird para el TV también. Es fue lo que más me sorprendió, que hay juegos para el TV. Y sí se puede, porque solamente son 3 botones. El de arriba, abajo, en serio, y sí se pueden hacer juegos, hasta Fedrex, imagínate. O sea, había hasta Pokédex, no hasta Pokédex, tenemos función chévere. Entonces, esas cosas, por ejemplo, no las he visto tampoco todavía en otras propuestas. Uy. Sí, eso está. Ok. No, eso no puede ser. Ya, ahora sí. Seguimos. Entonces, una vez que ya sabemos que existen WhatsApp y Watchface, nosotros nos vamos a dedicar a los WhatsApps. Para eso, PB lo que hace es crear una comunidad así como cuando salió el iPhone. Sale el iPhone, después de un año casi, sale el SDK para desarrollo para que empiecen a crear aplicaciones para el iPhone. El mismo camino ha seguido PB. Entonces sale PB, sale sus propuestas, empiezan a sacar su SDK, sacan la versión en C, se dan cuenta que el camino está siendo un poco lento y como manera de experimento empiezan a sacar la versión en JavaScript. Entonces, como ellos dicen, ya, ¿no? También necesitamos, no sé, pues las localizaciones y otros datos extras que el celular me puede dar. Entonces empiezan a sacar como que librerías o frameworks para lo que vendría a ser Android y iOS para la comunicación con el PB. Y hoy vamos a ver esto. Entonces, PB10 tiene todas estas opciones para jugar con el hardware del reloj. Lo que en sí es como que el JavaScript está ahí, pero se llega a compilar de una manera de C y al final se pasa al reloj, porque el reloj corre C. Entonces, por ejemplo, lo más rescatable, me parece muy fácil de usar, es el tema del vibrador. El vibrador solamente es una línea de código para que hace vibrar el reloj y tiene 3 opciones. Así también lo del acelerómetro, que está en Acel, el byte, por ejemplo, es el vibrador, lo del wake up, que son para las alertas, y lo que es acá Ajax y Vector2 son librerías para el PB, para hacer consultas a los API REST. Más que todo en el tema de Ajax. Y Vector2 es más que todo para ubicar en ese cuadradito chiquito que tienes todos tus textos y algún dibujo por ahí. Por ejemplo, rec es muy C. Cuando si es que alguien haya desarrollado C o C, eso se va a hacer muy familiar. El tema de require, así como cuando tenemos módulos en el Node, por ejemplo, es parecido.
el tema del light para prender la luz, porque el PBL, supuestamente acá ustedes lo ven bien, pero por ejemplo en el carro, cuando ya está muy oscuro y solamente muevo esto y se prende la luz. Eso para mí me parece muy práctico. En el reloj está diciendo que me parece interesante. Un poco de segundo. Entonces, vamos a empezar el código. Nosotros tenemos dos opciones. Nosotros nos podemos bajar el SDK de PBL. ¿Ya? Por ejemplo, acá está la documentación en sí de todo PBL. Ahorita está en la versión 3, lo que vamos a explicar ahorita es la versión 2 y al final les explicaré qué van a hacer con la versión 3. Y acá está, por ejemplo, lo de JS, lo de Android, iOS y todo lo demás. Pero, o sea, si ustedes quieren trabajar, por ejemplo, en Mac o más que todo en Unix, hay una línea nada más a nivel de bachero que te instala todo el SDK de PBL, nada más. En mi caso, yo estoy usando ZSH y para eso se tiene que hacer una configuración extra, pero chiquita nada más. En cambio, si tú haces una terminal tradicional de Mac, no tendría que pasar nada y todo se tiene que instalar normal. Eso es instalando el SDK. Ahora, para poder correr en sí todo lo que vendría a ser PBJS en local, nosotros tenemos que bajarnos un repositorio de GitHub de PBL que vendría a ser toda esta carpeta. Vamos a mostrarla ahora en el Finder. Por ejemplo, okay, todos los archivos que tú manejes en el PBL van a estar acá en SRC. Todo va a estar acá en JS. Acá están todos los que nosotros usamos por lo general. Por ejemplo, ahorita en el ejemplo que estaba desarrollando, está usando UI, está usando Vendor. Y por ejemplo, esta carpeta Simply, Simply.js es en sí el proyecto base con el cual arrancan el tema de realizar aplicaciones en JavaScript para el reloj, las cuales al final se pueden llegar a compilar en C. Entonces, acá tenemos todos los módulos que se están usando, ¿no? Acá también tenemos, ¿ves? Simply está basado en C, que al final, supuestamente es como que tú desarrollas en JavaScript, al final para que lo compilen en C y todo se puede trabajar. Utilities y todo lo demás. Entonces, nuestra aplicación en sí se encuentra acá, en AppJS. Entonces, los que han desarrollado Node.js van a poder ver que se parecen un poquito cuando hacen el tema de require. Acá están requiriendo los módulos. En el caso de UI, que es para empezar a armar la user interface de tu aplicación. Vector, para ubicar en puntos con X y Y tus elementos. Ajax, para hacer tus peticiones a los servicios que tú desees. Y en este caso estoy usando el UI Byte para el tema de la vibración. Entonces, como podemos ver acá, simplemente estoy creando, esto es como un objeto inicializador para el tema de crear un cart. ¿Qué es un cart? Un cart simplemente es como que un tipo de window. Así como vamos a ver aquí un objeto window general, en PBL también hay un objeto window. Pero el cart, ¿qué te da la ventaja del cart en PBL? Es que tú tienes un formato ya establecido, donde tú puedes poner un título, subtítulo y contenido. En este caso yo estoy poniendo un título tiempo. Además, miren, aquí le estoy poniendo un icono, o sea, una imagen que lo va a jalar de otra carpeta que se llama image, que debería estar por acá. Y también, bueno, acá está, como les dije, que tiene un formato, un title, un subtitle y un button. Entonces, todo eso está inicializado en este objeto UI.cart y se está guardando esta variable main que al final lo voy a ejecutar con un punto show. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo corro la aplicación solamente con esto, se tiene que mostrar una tarjetita con este título, este subtítulo, este contenido en el body y una imagen en esto. Sí, a veces cuando tiene muchas notificaciones el celular. Para eso también hay un jailbreak que supuestamente te ayuda a no estar que el reloj te pare vibrar. Pero bueno, ahora, luego, como ya tenemos acá nuestra tarjeta ya creada, muy parecido a lo que se pueden dar cuenta a lo que manejamos en jQuery, como manejamos un evento on, un escuchador para lo que son los eventos click y select. Entonces, acá yo estoy creando un window, ya no es un card. O sea, el card es como que solamente mi interfaz de presentación. Ahorita lo vamos a ver, vamos a ejecutar. Y acá yo estoy creando otro window. ¿Para qué? Esto de aquí va a ser como que, esta va a ser mi primera pantalla. Luego lo voy a mostrar
Y luego, cuando yo seleccione en la tarjeta, esta es la tarjeta, y yo selecciono, hago un select en la tarjeta, me va a mostrar otro window en el cual yo voy a empezar a dibujar y voy a poner texto. Lo voy a poner en esta posición, con este tamaño, con esta fuente, y voy a agregar ese texto con todos esos atributos que ya puse, y lo voy a alinear en el centro. Si se dan cuenta, es muy fácil de configurar, no es tan difícil. Toda esa punta de como que todo está lleno en un objeto. Entonces, como que la legibilidad también es un poquito más fácil. Como se dan cuenta, no es nada difícil. Hacer esto en C, eso sí duele un poquito, bastante. Porque las primeras demos que yo estaba desarrollando estaban hechas en C. Y no era tan chévere. Entonces, cuando vi la opción de JavaScript, como que es un poco más fluido, un poco más rápido, fue un poco más chévere. Veamos el de Ajax. El de Ajax, por ejemplo, tiene acá también los callbacks. Y también tiene solamente la cosa que estoy usando. Bueno, estoy trabajando el API de esta página para obtener los climas en un tipo JSON, ya que estoy teniendo los callbacks para cuando hice un evento de satisfacción o de success, y cuando hay un evento de error. Y por ejemplo, este vendría a ser el formato JSON que me está enviando el API, ¿no? Y luego simplemente lo que estoy haciendo, como acá yo inicialicé un window, y este text file en ningún momento todavía no lo he agregado al window donde lo he hecho, eso lo estoy haciendo acá. Al window le estoy añadiendo todo ese text file que es el texto con este formato, y en esta ubicación, y en esta posición. Y al final lo estoy mostrando, nada más. Pero es fácil. Por eso es que las aplicaciones han empezado a crecer un montón en el tema del market del PG. Ahora, ¿cómo puedes tú ir monetizando más que todo con las aplicaciones nativas? Por ahora. Y acá tenemos, por ejemplo, otra opción. Yo estoy haciendo un clic select. Este select de acá es el botón del medio. El PG tiene tres botones, arriba, en el centro y abajo. Entonces, por ejemplo, es el botón del medio. Y también tengo una opción para el botón de arriba, para el lado. Y acá tenemos sections. Esta sección es más que todo como un tema de menú de navegación, cuando yo estoy empezando a manejar. Pero si se dan cuenta, en el menú, o sea, acá está, yo estoy generando un inicializador para un menú y le estoy agregando section. ¿Qué ítem? Le estoy agregando a la primera vista, estoy agregando un ítem con una imagen, con un subtítulo, y a la otra vista estoy agregando un ítem con un subtítulo 2. Y acá, por ejemplo, también estoy haciendo, pero para cuando presiono en el medio, por ejemplo, ¿no? Que selecciono, bueno, en este caso vamos a mandar con solo el botón. Y esto acá vendría a ser una opción para el botón de abajo. Cuando yo selecciono el clic down, entonces me va a crear una tarjeta, a esa tarjeta, bueno, esa es otra manera de crear o añadir contenido, porque la que mencionamos acá arriba es una manera, y la otra es esta de acá. Que yo creo un objeto, un inicializador, y le voy agregando mediante métodos todos los textos nada más. Entonces, tenemos varias formas. Ahora, vamos a ver. El primero sería un object literal y el segundo es como que una asignación al objeto. Claro, nada más por eso. Porque yo me acuerdo que solamente lo desarrollaba así, que se me hacía más cómodo, pero al final también esto como que también un poquito más. Claro, y eso te permite dinámicamente agregarle en otro momento una propiedad al objeto. Claro, esto de acá lo hice justamente por eso, porque tuve ese problema que quería hacerlo dinámico. Por eso es que encontré esa manera. Ahora, vamos a ver que todo esto de acá vendría a ser como que el tema para desarrollar el PL a nivel local, que ahora vamos a tratar de meterlo en el reloj. Entonces, aquí tengo acá mi terminal. Este es el PL10. Ya ver. Este proyecto está en Level 10. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos diferentes archivos y en sí el archivo que más nos importa es el CRC, el WSScript y el API info.json. Eso es muy importante. Es como en el package JSON que tenemos en Node, por ejemplo. Entonces, si lo vemos, aquí tenemos un UID que es como que el identificador propio de la aplicación para que se pueda conectar con una aplicación nativa, quizás. Aunque también para el reloj. Tenemos los títulos y todo más. Toda esta información es importante porque cuando publico tu aplicación del PG a la tienda, todo esto va a ser leído. Como podemos ver, además, también está toda la configuración de las imágenes y el SDK que se está manejando. Tal cual. He tenido problemas a veces al momento de compilar y que me bote errores en el app info,
Lo más fácil que pueden hacer en ese momento simplemente es copiar este código, tenerlo en otro lado y volver a generar un proyecto, nada más. Porque esta cosa no da mano y me demoró casi como una hora tratando de resolver y al final creo que la solución más sana es simplemente regenerar el proyecto. Pebble tiene al momento de instalar su SDK, tú tienes la opción, me voy a empezar un poco, tú tienes la opción de generar, tiene este comando, un tool de comandos. Por ejemplo, si yo ahorita pongo Pebble, voy a poner un poquito, bueno, cuando instalo el SDK, como pueden ver acá arriba, me está mencionando un poco de Python, porque genera como que una pseudo interfaz virtual a nivel de Python para generar toda su generación de proyectos. Usa esto para generar proyectos, para también hacer el build de los proyectos y también para pasar los proyectos en local al reloj, del celular y luego al reloj. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá que aquí están todas las configuraciones y yo puedo hacer esto. Yo puedo generar un proyecto desde el terminal haciendo pebble y project. Si quiero, por ejemplo, en este caso, como lo queremos hacer en JavaScript, yo puedo poner JavaScript. No. Y le puedo poner, por ejemplo, mismo JS. Bueno. Entonces, ya. Hacemos un enter y lo tiene que generar en este momento. Listo, yo lo creo. Vemos en nuestra carpeta, ya que está creado el proyecto de JS con su app info.json. Y acá está la carpeta que uso donde ves tus imágenes y otros archivos extra que quieras tener. También puedes tener, por ejemplo, generadores de QR y todos los sistemas, también los puedes cargar ahí. Hay que tener cuidado porque el PD tampoco no tiene mucha capacidad, no tiene megas, tiene kilobytes. Aparte también hay que tener en cuenta que la transmisión de data entre el reloj y el DS son kilobytes, no son megas, por si acaso. Y lo que nos hace al momento de generar, por ejemplo, la aplicación con JavaScript es un híbrido entre C y JS. Pero cuando nosotros más o menos manejamos en JS sí se puede manejar la aplicación. Se pueden mandar información entre ellos y normal. Si no eres tanto de JavaScript, también lo puedes hacer en C, simplemente le quitas la opción de JavaScript y se generaría todo en C. ¿Quieren ver un poco eso? Bien. Por ejemplo, esto es lo que vendría a ser una aplicación hecha en C. ¿Ven? Y esto es lo que vendría a ser con JavaScript. Que es como que un choque emocional. Pero si se pueden dar cuenta que hay CL, CAP, DAP y todo lo demás, pero son nombres gigantes y hay cosas que es como que regresar un poquito al pasado. Por ejemplo, esto es muy C, muy UTC también, me acuerdo porque cuando desarrollaba y pasé esto, me dije, no me dolió tanto porque en el UTC también lo manejaba. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, tú tenías que tener este patrón de inicializador porque si no lo corría y todo eso, tenías que guardar eso, por ejemplo, cuando quiero pasar información del iPhone al Pebble, más o menos con eso lo trabajamos. En sí, la conclusión en sí hasta ahora es como que si tú puedes desarrollar un WhatsApp netamente en JavaScript consumiendo servicios. Tú generas una aplicación, generas servicios, generas un API REST y con JavaScript lo puedes trabajar en normal. Entonces, pero ellos dicen que si tú quieres mandar información desde una aplicación de iOS nativa al celular, que lo tienes que hacer realmente en C++. ¿Qué vendría a ser esto? No es tan difícil, tengo que aprender esto. Bien. Pero no es muy difícil, en verdad. Hasta te hago un chancay de 26 videos tutoriales para que aprendas a hacer, pero no es que se tenga problemas, pero porque en verdad la API está bien entendida. Ahora, yo ya me creo un proyecto para JavaScript y lo que voy a hacer ahora es mandar esta aplicación de PBJS que acabo de explicar al reloj, perdón, al teléfono y el teléfono al reloj. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos acá PB y aquí vamos a ver los archivos nuevamente para que les quede claro. Entonces, nosotros tenemos que hacer esto. Vamos a ver, de repente tenemos algunos problemas de conectividad. Sí, a ver,
Vamos a ver qué tal nos va. El protagonista. Entonces, vamos a hacer un PBL install. ¿A dónde? Al phone. Y tenemos que poner la IP que nos brinda la aplicación de PBL. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, aquí está la aplicación de PBL y acá hay una opción de desarrollo. Entonces, en esta opción de desarrollo yo la tengo ahorita prendida y me está dando una IP que es la IP que tiene ahorita el celular y la cual yo voy a ingresar en el terminal para mandar la aplicación al celular. Que creo que es 192.168.1.127. No. ¿Sí? 1.168. 68. Creo que sí. No, sí, No, está bien. está bien. Ya. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué hay con el video. No. Ajá. Vieron que encontró el celular y lo instaló y generó todo esto y a la vez también lo mandó a ese reloj. Entonces, como pueden ver, ahorita vamos a hacer un contraste con la aplicación. Aquí tenemos el título que dice tiempo, que ahí está. Por ejemplo, ahí está lo que dice tiempo, lo que dice Apple el tiempo, lo que dice select y todo lo demás. Ahora, yo había programado una opción que hay un select para dibujar la pantalla cargando y además para mandar, ¿cómo se llama? Para solicitar el tiempo en ese momento. Entonces, voy a seleccionar el medio y a la vez hizo la petición en Ajax y me mandó por un JSON el clima, la temperatura en ese momento y lo está mostrando. A la vez, yo le había agregado acá una línea para que vibre cuando llegue el request satisfactorio y no sé si escucharon, pero el PB sonó. ¿Tú lo sentiste? Sí. Vibró. Testigo. Vibró. Hablamos de todos. Vibró. Entonces, sería todo. Gracias. ¿Está? Sí. Pero la conexión entre el teléfono y el PBL es Bluetooth. Todo es Bluetooth. Claro, yo tengo que conectar previamente. Vamos a ver un poco más. Para explicarles también para que entiendan esa parte. Recuerden que el tema de conectividad entre iOS y iPhone siempre, perdón, entre Android y iPhone siempre van a ser totalmente diferentes. Cuando conecté por ejemplo, cuando a veces tengo también un Android en casa y jugaba eso de intercambiar el PBL entre un Android y un iPhone y como que el PBL se reconfigura nuevamente cuando cambias de dispositivo a dispositivo. Claro. Lo que se hace en sí, por ejemplo, el PBL genera dos conexiones Bluetooth, que una es la LE para que supuestamente consuma la menor cantidad de pila posible en el celular, y la otra es que es la que va mandando información. Por ejemplo, y me parece interesante, cuando no tiene conectado PBL LE, solamente puedes pasar de canción en canción, next y primer en canción. Pero cuando tiene conectado LE ya le puedes subir el volumen y todo lo demás. Eso me pareció interesante. En cambio en Android, por ejemplo, no existe esas dos conexiones, es una sola, nada más. En iOS, la aplicación de acá, tú tienes, no necesariamente tienes que estar pidiéndole permiso a todas las aplicaciones para que muestres notificaciones. En Android sí. Donde en Android tienes que decirte, oye, ¿sabes qué? Gmail te pide permiso para que muestre notificaciones y todo lo demás. Es un poquito tedioso, pero a la vez el PBL con Android se vuelve más personalizable también. En iOS no pasa eso. Ahora, vamos a ver si dicen interesantes. Si no quieres hacer toda esa instalación y todo lo demás que acabas de ver, puedes usar la versión Cloud de PBL, que tiene todo lo mismo, pero ya no instalas nada. ¿Qué nos dice nuestra diapo? Supuestamente la idea de PBL Cloud es tener esas cuatro ideas, ¿no? No instalar nada, tener un editor propio en el navegador, tener todos tus proyectos en la nube y pasarte de rato en rato de compu en compu siguiendo desarrollando los proyectos.
Entonces ustedes dicen, ya, pero él me paso a Pebble Cloud y cómo emulo todo esto, se conecta al celular. Pebble Cloud también tiene un emulador, ¿cómo se llama? Si no tienen todavía para comprarte el Pebble, por ejemplo, también hay un emulador para local, pero a nivel de cloud también hay otro emulador. Por ejemplo, yo estoy acá jugando un poco con algunos proyectos, entonces vamos a poner acá. En el JS tenemos para el SKNC y tenemos para el PBJS. El SimJS, acuérdense que es la primera versión. Entonces, por ejemplo, yo ahorita creo esto. En typo. Ay, perdón. Y por ejemplo, que ya te crea un demo, ¿no? De lo que vendría a ser una aplicación JavaScript más agregado a la documentación que la tenemos acá. Entonces tú puedes ir jugando más y más. Ahora, el editor es variante. Hay veces que te autocompleta cosas, hay veces que no, se raya y todavía está ahí. Catherine es uno de los comités más fuertes de lo que vendría a ser el PBJS y es la que hace los ejemplos y todo lo demás. También está en GitHub. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá el run. También este código se puede afiliar a tu cuenta de GitHub y lo puedes postear inmediatamente. Tú generas el comito y todo lo demás y automáticamente tú le estás dando permiso a Pebble Cloud para que lo publique en un repositorio de GitHub. Eso me parece una ventaja. Pero no te bota todas esas librerías que vieron en el SDK de PBJS que lo tengo en local, no te bota todo eso, te bota solamente los archivos importantes. Por ejemplo, si están viendo acá, está inicializando un emulador. Entonces yo puedo ver el registro de lo que pasó, puedo ver la consola, en el caso también que hay un error y también puedo jugar con los botones. ¿Ven? Tengo la consola. Entonces, no necesito necesariamente tener un reloj, pero por ejemplo para poder el acelerómetro sí, quizás. Puedo ir jugando acá con más opciones. En verdad sí es bastante completo. ¿Para qué? Pero hay personas que les gusta más también lo nativo. En mi caso, por ejemplo, me gusta más tener mi editor ahí. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, que me quiero pasar de máquina a máquina y no tengo que estar pasando todo el SDK y volver a instalar. A menos que use un background y esté teniendo eso a la mano y ahí tenga todo mi mente de desarrollo. Lo que te iba a preguntar era, en el desarrollo local, ¿hay algún emulador? Sí, un emulador. ¿Hay emulador? Sí, un Porque emulador también. si por cada cambio vas a tener que hacer todo este proceso de instalarlo en el Pebble frente, Ahí es donde está claro, ahí es donde la idea del Pebble Cloud tiene más sentido. Porque entonces un cambio tienes que hacer un Pebble build que regenera todo el paquete y ahí tienes que volverlo a pasar al reloj, entonces es un proceso pesado, ¿no? Pero entonces acá puedes valorar y todo y no le va a pasar nada al Pebble, ¿no? Porque hay casos en donde el Pebble se raya y muere. Y yo he visto amigos que les ha pasado eso. Y he tenido que reclamar a Pebble y Pebble le regala un Pebble. Ah, sí. Sí. Tienen este tipo de garantía. Pero yo me lo compré y dos amigos más se lo compraron. No, perdón, o sea, se compró un amigo, se le malogró, reclamó y todo, y le mandaron otro, y justo cuando le llega el otro, el de ese lo arregló, y ya tenía dos. Entonces, claro, tenía. Entonces, hasta ahí tenemos lo que vendría a ser el Pebble Cloud. Bueno, yo les hice la demo. Entonces acá viene como que el debate, ¿no? Entonces, si me compro un Moto 360 que es más bonito, que viene con Android, que solamente es para Android, el Apple Watch que está 500, 300, 10.000, que solamente es para iOS. Por ejemplo, está a 500 y tanto, son $500, o sea, como tener casi un iPad ahí en la mano, claro. Y tenemos la opción del Pebble, que es la versión Steel, que es la de metal, porque la que yo tengo era de plastiquito, la primera versión, que es la más barata también. Pero barata en ese momento porque cuesta $150, porque ahora son $89, es más barato. Pero si se dan cuenta, como les pueden mostrar, hay aplicaciones autónomas, los patchface no son tan aburridos, hay animaciones, es un poquito más práctico. El tema, por ejemplo, acá en Perú creo que el caso de uso de pasar la música con el reloj es bastante viable porque estás así y pasar así nada más la música es bastante chévere, de verdad. No estás como, bueno, si no tienes control en el audífono te ayuda un montón. Y te van a llegar notificaciones y no sabes cuándo celular a cada rato, también te ayuda un montón, cosas así nada más. Y bueno, la gente no mira horror de vez en cuando, pero es bacán, ¿no? Por ejemplo, estoy en una calle peligrosa y simplemente, ya no la saco, porque ya sé quién es. Es más, por ejemplo, en iPhone hay un bug, pero no es un bug, sino que es una cosa muy rara de ello que no puedes colgar. Creo que el iPhone, no hay una opción de colgar, creo, cuando está bloqueado. Así. Entonces, con el Pebble lo solucionan, porque tú ves el Pebble y dices, no, se te apaga la puerta, no, cerrado. Eso, por ejemplo, es bastante bien. Ahora,
La desventaja quizás hasta ahí es como que ya el Apple Watch sí y el Motorola T7 se ven más bonitos que estas versiones. Esto cuesta ahorita $200, esto cuesta más caro, sí, pero como que, no sé, creo que le falta más pinta. ¿Qué pasa entonces? Ellos sacan hace más o menos un mes su nueva versión, que es la del PB Time, que también viene a ser con otra idea, y ahí es donde saca la versión del SDK3 con la idea del tiempo, que es otro paradigma que ellos tienen. Lo que pasa es que con el PES, como vieron, son notificaciones a demanda. Yo veo la notificación que quiero y todo lo demás. Con el PB Time cambia eso y quieren hacer como que el estado pasado, presente y futuro. Como lo que está más arriba es el pasado, lo que se ve en la pantalla es el presente y lo que ves más abajo es el futuro. Como por ejemplo, eventos que vas a tener en 2 semanas van a estar más abajo, eventos que pasaron hace 1 semana van a estar arriba, y las cosas que o notificaciones que te han llegado en este momento se van a mostrar en la pantalla. Como pueden ver, ahora tiene pantalla de color, tiene más animaciones, tiene más memoria, te maneja 8 bits, entonces si hay 8 bits van a manejar juegos en 8 bits, y porque ya hicieron demos de eso. Esta es la versión para metal y se lo son para puesto. Hasta ahí, bueno, sería otra cosa de desarrollar quizás una segunda parte para más o menos ver cómo es el tema de timeline cuando me llegue, porque va a llegar en mayo todavía. ¿Ya te lo compraste? Sí, en Kickstarter. Yo entré en Kickstarter y estaban en $10,000, y cuando terminé de comprar ya estaban en $1,000,000. O sea, así un toque. Y claro, en 5 horas se hicieron pasaron el récord y todo lo demás. Fue brutal. Claro, y al final la campaña terminó con $20,000,000. Y la primera versión terminó con $10,000,000. Entonces como que hay gente que sí lo quiere, pero creo que no son todos. Y tenemos a ver una sorpresilla. Vamos a ver. Entonces, no sé si funciona todo. Por ejemplo, ahorita lo que yo estoy haciendo es pasar mis sliders con el reloj. ¿Cómo he logrado eso? Vamos a mostrar eso. Acá tengo una carpeta que se llama Slide Bevel, y yo tengo ahorita 3 carpetas que son mi cliente, mi servidor y mi WhatsApp. Acá hay como que el WhatsApp es un híbrido, no está hecho netamente en JavaScript, pero acá está en JavaScript y acá está la versión en C. ¿Por qué? A ver, voy a mostrar por qué tengo que tener una versión en C. Pero que no está en un solo. Entonces, el C en sí me va a ayudar a pintar más que todo esto. Pintar los botoncitos, pintar el texto y nada más. Bueno, básicamente para eso me va a servir el C. ¿Ya? Es eso nada más. Sí, todo eso para pintar esto. Entonces, yo tengo en sí en el JavaScript, acá está la IP de mi máquina con este puerto y con esta ruta. Esto de acá, en este momento, es un servidor generado por Express, está en Node. Entonces lo que yo estoy haciendo es mandar a un servidor Express que está corriendo, a la vez está escuchando con un socket. Entonces el socket lo que va a hacer es hacerle next ¿cómo se llama? Al slide. Claro. Entonces yo le estoy mandando a punta de post nada más, como pueden ver. Yo estoy mandando post a estas rutas, a PBNX, y lo que está haciendo es Express escuchar eso, escuchar el socket y el socket hacer el cambio. Entonces, esta es la parte del reloj. Entonces, yo compilo esto, lo mando al reloj como ya vieron, y lo demás está aquí. Por ejemplo, acá está el servidor en Express, Socket.io y todo lo demás, todas las rutas. Acá está, por ejemplo, cuando hago los posts, cuando recibo los posts del reloj, cuando hago los next y para pasar y el anterior y el siguiente. Y acá tengo el cliente. Entonces, el cliente está acá abajo. Por ejemplo, acá está la librería de Socket.io y acá está donde hago yo la conexión, ¿no? Y acá están, por ejemplo, los escuchadores de los sockets. Y acá estoy haciendo como, la ventaja como yo estoy usando Rebel, y ahora tiene un API más o menos generoso, entonces simplemente estoy usando el API Red y listo, nada más. Entonces así me creé una aplicación en Rebel ¿Puedes mostrarlo nuevo? Con Socket, y entonces, claro, ya está, nada más. Ese sería todo. Muchas gracias. Ya pues, gracias.
no sé, preguntas, si tienen alguien así, tipo Tengo rápido. una pregunta. Sí. Ahorita, con la salida del NOS de Private Time, ¿vale la pena comprarte un PER? ¿Normal? Sí. No, este, no vale la pena. Yo voy a tener se lo voy a dar creo a mi papá para que más o menos juegue un poco con él, porque el PB Time, una de las cosas que sí sentí que le faltó en un momento es el tema del micro. Que es medio raro porque te vas a sentir medio como que llama el papá. Que es medio raro, pero que a veces sí tiene casos de uso. Entonces, este PB Time tiene la pantalla, más que todo porque ya puedes desarrollar juegos de verdad en 8 bits y sí te vas a sentir un poco más como jugando. Hay mayor interacción, hay mayor capacidad, el micro también te ayuda un montón. Los acelerómetros, o sea, el hardware ha mejorado bastante. Y la pinta también del reloj también mejora un montón. Entonces sí te conviene comprarlo. Ahora, el problema es que, como han cambiado todo, porque también han cambiado la versión de sistema operativo, la versión por Kickstarter estaba a $169. Con el shipping a Perú me costó casi como $180. Llega en mayo. Los de Steel, los de acero, llegan todavía en julio, más o menos julio. Pero ellos dicen que los retail van a estar $200. O sea que tendrías que esperarte más o menos hasta después de julio y van a estar ahí $200. Ahora, si tu misión no es solamente lucirte nada más con esto y solamente es empezar a jugar y generar aplicaciones para más o menos ir haciendo cosas como las que vas a hacer, te compras uno de estos que están más baratos que van a llegar a costar $50 y ya está. Porque en verdad todavía sirve, o sea, para pasar música, ver notificaciones, ver Twitter. Yo leo Twitter en el tráfico con esta vaina. Perdón, ¿la leíste desde el reloj? Pues Sí, lo diga, ¿no? ese es por favor. Sí. Yo tengo otra pregunta. Bueno, Tú has mencionado que una de las fortalezas que tendría desarrollar en esa plataforma es que funciona tanto para iOS como para Android. Pero esa no podría ser también una debilidad, dado que no puedes acceder a los SDKs nativos de... O sea, hay algunas funciones que quizás se pierdan en el camino. claro, ya está, por ejemplo. Esa es la lectura de Twitter y postear si quieres. Sí, es digamos que Mention, provide, sí, simple, pero sí, el de Sword también que sirve un montón para hacer chicken. Por ejemplo. y una deuda, no te podríamos salir más tierra a tierra. Claro, Bueno, de primera primera línea. sí, por ejemplo, claro, puede tener mucho sentido porque cuando estaba revisando, por ejemplo, la de iOS es bien limitada, o sea, no me permite tanto. Si no Por quieres... favor, sí. Sí, porque por ejemplo cuando estaba revisando la de iOS es muy limitada, por ejemplo, o sea, no tienes tanta libertad cuando desarrollas en el tiempo. Claro, o sea, no tendrías tanta libertad como si usaras el SDK del el Apple Kit, del Apple Watch. Claro, si Apple me dice, no, yo te voy a dar o sea, el PB Kit, por ejemplo, pongamos. Claro, porque hay Watch Kit. O sea, Claro, hay Watch Kit. o sea, desarrollando en Watch Kit tendrías más libertad que desarrollando en Pebble. Sí, pero no lo va a hacer. Porque mira, acá, es más, mira, yo por ejemplo justo estaba, que me olvidé de mostrar, por ejemplo. Este es un desarrollo chiquito usando el framework de PB el PB Kit para iOS. Entonces aquí yo estoy mandando esto, o sea, yo tengo un table view mostrando esta información y esa información está pasando el PB. Entonces, nada más, o sea, no puedo hacer gran cosa, es como que capturo localización del reloj, del celular, lo mando el PB nada más y consume mapa y nada más, o sea, no hay mucho por hacer ahí. Por eso, en iOS es limitado, en Android sí se pueden hacer más cosas, hasta donde he visto. Pasar tu libreta de contactos al PB sí se puede en Android, en iOS no. O sea, puedes llamar. Sí se puede, no, ahí, por ejemplo, tener tu libreta de contactos y hacer el call acá, en Android sí se puede en iOS no. Sí, Solamente es ver nada más, entonces hay cosas que están ahí todavía en el camino. ya. Pero, como te digo, o sea, yo la vez que puede platicar acá, Si puedes poner tu info de contacto para que la gente que tiene más preguntas. sí, es más, claro, por ejemplo, yo ya voy usando el Poder casi un año. Me pueden buscar en mi Twitter, @victoresq. Si quieren, yo se lo puedo prestar también un día, porque me acuerdo que la primera vez que yo trabajo con novedades, nadie Claro. sabía que era un smartwatch. Lo estuve prestando con el cargador que es imán, que más o menos fue la primera vez que me hice un cargador, que por cierto se me perdió uno y lo tuve que comprar por Amazon, que me costó casi como $15. Claro. Ya, y es más, bueno, vamos a hacer un poco de cherry para ellos. Que no me pagan. La cosa lleva en Yale. Porque me voy a comprar una Apple Watch también.
por ejemplo, ¿ves? Ya está bajándose el precio, ha mejorado eso, porque esto no tenía nada, o sea, esto ni siquiera lo publicaban en la web, lo tenían por Amazon. Además, puedes ir cambiando tus bandas, no solamente puedes sacar con este plástico acá, te puedes ir cambiando. Una pregunta, disculpa. La pregunta que tenía en ese momento. ¿Hay alguna aplicación, digamos, realmente útil para estos tipos de relojes? O sea, por ejemplo, yo sé que mucha gente va a comprar el iWatch porque, bueno, hay gente que es fan de Apple y compraría cualquier cosa que venda Apple. Pero realmente alguna utilidad tener un reloj una pantallita chiquitita que da una información, o sea. Depende, si tienes que leer, por ejemplo, yo te recomiendo que leas para que te entiendas tú solo el post de Diverse sobre el Apple Watch, que están haciendo un resumen bien grande sobre todas las utilidades y todo el día a día que están haciendo para que más o menos se entienda. Lo que ellos al final concluyen es como que el Apple Watch, bueno, el reloj está logrando que me olvide un poco de mi celular, pero eso es dividido, porque hay gente que sí le gusta tener el celular así, hay gente que no. Por ejemplo, en mi caso es un poco incómodo hacerle como que el doble check así y estar así cada rato. En cambio, con el reloj solamente es como que, ya está, sigo como contigo. Eso, por ejemplo, lo que ellos remarcaban en el post, me parece interesante. Podría ser en ese sentido, pero es una discusión eterna, porque, o sea, como te digo, en mi caso, yo siento otras cosas que sí me han servido. Por ejemplo, yo le enseñé a un primo, por las puras, no voy a usar platillos. Pero en mi caso sí. Por ejemplo, claro, en mi caso, por ejemplo, sí veo. Es más, o sea, hasta ellos tienen, así como nosotros nos reunimos así para hablar de JavaScript, ellos tienen en Estados Unidos, también meetups dedicados solamente al PL, se hacen una gira y empiezan a desarrollar y todo eso. Por eso es que también el marketing aumentó un montón. Entonces, sí, creo que son esas cosas. El SDK de JavaScript les ha ayudado un montón. Sí, bastante. Y el SDK3 ha mejorado también bastante, y el tema de los colores y todo lo demás. Es que también es una opción bastante alternativa, porque claro, la gente va a querer colores, tocar touch, porque no tiene touch, no es una opción un poco más barata, y ahí la gente se pone, no, me voy a gastar $500 en un reloj, me voy a gastar $200 nada más. Y en el caso de la gente que le gusta estas cosas, el Pearl Steel, que es el de acá, es uno de los considerados los mejores, se podría decir. Por el diseño, porque al final como se parece. Perfecto. Bueno, pues gracias, Eli.